Ok, Ah, un segundo, voy a poner modo presentación. Bien, vamos a comenzar entonces. ya, dale, yo te hago Bueno, muchas gracias a todos los que están conectados. Eh, Estamos en esta oportunidad, en nuestra sexta charla ya. Y en el día de hoy tenemos al doctor Nicolás Amigo. Él es doctor en fluidodinámica de la Universidad de Chile. También estudió física, de formación física. Actualmente académico de la carrera de Data Science y de nuestra facultad interdisciplinaria. Así que muchas gracias, Nico, por aceptar esta invitación, hablar sobre tus temas de investigación. Nicolás también posee un proyecto de iniciación, algo no menor en el día de hoy para nosotros los investigadores. Así que muchas gracias, Nico. Así que Bien, gracias Felipe. Bueno, como bien decía Felipe, mi nombre es Nicolás, no es necesario presentarme, y el día de hoy les voy a hablar sobre un tema que he estado desarrollando en paralelo a mis otras investigaciones. Este no es mi tema principal, pero es un tema bien interesante porque tiene una aplicación más o menos concreta y consiste en diagnosticar la ruptura de aneurismas cerebrales a partir de lo que es la ciencia de datos. En esta charla vamos a hablar varios tópicos y no va a ser una charla técnica en ningún caso, no voy a entrar en los tecnicismos matemáticos ni computacionales, sino que va a ser más bien general. Por lo tanto, creo que va a poder entender la mayoría de las personas sin ninguna dificultad o sin mayor dificultad al menos. Los tópicos que vamos a hablar son los siguientes. Primero vamos a comentar qué son los aneurismas cerebrales. Necesitamos entender un poquito en qué consisten primero, a pesar de que creo que ya tenemos la noción del nombre al menos. Luego vamos a hablar de lo que es el diagnóstico y tratamiento de estos aneurismas por parte de la medicina. Y luego el modelamiento computacional que se puede utilizar para apoyar el estudio del desarrollo de los aneurismas cerebrales. Y luego vamos a estar un buen rato hablando de lo que son la ciencia de datos, el manejo de la ciencia de datos para estudiar y analizar este tipo de tópicos. Y bueno, para finalizar, vamos a comentar sobre la actualidad y futuro de los aneurismas cerebrales. Un segundo, por favor, que ahora sí, que me aparecía en un costado la pantalla del Zoom, me molestaba para la presentación. Ahí la saqué. Bien, entonces, dicho esto, comenzamos. Los aneurismas cerebrales, ¿qué son? Los aneurismas son pequeños globitos que se forman en las paredes arteriales. Creo que se puede ver el mouse, espero que sí. Por ejemplo, acá tenemos, bueno, el cerebro con varias arterias, y si uno ve una arteria en particular, hay un globito. Este globito se le denomina aneurisma. Es decir, son dilataciones de los vasos sanguíneos o de las arterias. Y son bien localizadas. Se estima aproximadamente que el 2% de la población sufren de estos aneurismas. Sin embargo, muchas veces es asintomático, es decir, la persona no presenta síntomas, no presenta malestares sobre si tiene o no tiene esta patología. Por lo tanto, puede ser perfectamente que algunos de nosotros tengan aneurisma y no lo sepamos. El inconveniente de esto es que, bueno, si te presenta malestares, naturalmente uno no está cómodo. Y además, si se llega a romper este globito, como muestra acá la imagen a la derecha, sale sangre y, bueno, si sale sangre al exterior, hacia el cerebro, se tiene una hemorragia y claramente una hemorragia es tremendamente dañina. Te puede dejar secuelas muy graves. Por lo tanto, el padecer un aneurisma cerebral no es algo menor, es delicado. ¿Cuáles son las causas del desarrollo de estas patologías? Bueno, tradicionalmente se han enunciado varias posibles causas. Tradicionalmente me refiero a hace varios años atrás. Y bueno, entre eso está la edad, a mayor edad, podría ser
una persona mayor, más susceptible a desarrollar el aneurisma, también el género, la hipertensión, el consumo de tabaco, entre otros. Y también se ha mencionado que los aneurismas de un tamaño mayor a 10 milímetros aproximadamente son más propensos a romperse. Sin embargo, ya existe evidencia, hace rato existe evidencia de lo contrario, es decir, un aneurisma de menor tamaño se podría romper. Gente joven, de incluso 20 años, también puede sufrir una ruptura de aneurisma. Por lo tanto, si bien estos antecedentes dan una orientación, no necesariamente se cumplen, y de hecho muchas veces no se cumplen. ¿Y qué sucede? Bueno, por lo tanto, existe evidencia de lo contrario, y la pregunta es, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué se desarrolla la aneurisma y por qué crece? Aquí hay algunos ejemplos de aneurisma. En el lado derecho hay algunos que son, bueno, este es el A, el más pequeño, este otro el B más grande, son de paredes translúcidas. Y acá, por ejemplo, está un aneurisma de nombre D, que tiene paredes bien gruesas. Hay de todo tipo de aneurisma, de distintos tamaños. Esto está sacado de una publicación que se puede encontrar en Internet. Bien famosa esa publicación, por cierto. Entonces, hay aneurismas de todo tipo y habría que entrar a estudiar ya en detalle de por qué se forman, por qué se desarrollan, por qué se rompen. Hay ciertas hipótesis que nos dicen a qué se podría deber esta formación y eventual ruptura. Bueno, por las arterias circula sangre, tenemos flujo sanguíneo. Y esto se le denomina flujo, bueno, puede ser en la aneurisma o en el vaso sanguíneo. El aneurisma está pegado al vaso sanguíneo, por cierto, es una protuberancia. Y esta sangre tiene una retroalimentación con las células de las paredes arteriales. La sangre, en cierta forma, la retroalimenta a la célula para que se regenere y se mantenga todo en orden. Sin embargo, si esta retroalimentación no es correcta, no es adecuada, se produce una deformación en la regeneración de las células y por lo tanto se deforma la pared del vaso sanguíneo. Y eventualmente se genera un aneurisma, como muestra el círculo acá abajo. Esto viene siendo la morfología del aneurisma. Inicialmente puede partir pequeñito y va creciendo. A su vez, esa morfología altera naturalmente el flujo sanguíneo, altera la circulación. Esto es como tener un río, y si en el río al costado uno hace un hoyo, socava, naturalmente el río va a circular de otra forma. Y en el socavón, el agua va a empezar a dañar ese socavón y probablemente lo va a agrandar. Esto es similar entonces al caso de los aneurismas, haciendo una analogía bien bruta por si acaso. No es exactamente así, pero sirve para entender. Entonces, hay un juego entre lo que es la morfología del aneurisma, el flujo y la patología de la pared arterial. Además, en el flujo del aneurisma, que es la sangre, ya vienen incorporados en cierta forma algunos factores tales como la hipertensión, el género, la edad, etc. Porque, bueno, si tiene hipertensión, naturalmente la presión de la sangre es mayor. Y a mayor edad también se tiene un flujo, una circulación de sangre un poquito más complicada, sobre todo también por el colesterol que puede estar en los vasos sanguíneos. Entonces, si nos enfocamos principalmente a la morfología y al flujo de sangre en el aneurisma y en los vasos sanguíneos, podríamos entender en cierta forma a qué se debe la formación y eventual ruptura de los aneurismas. Por lo tanto, nos podemos enfocar en lo que es el flujo y la morfología. Ahora, ¿cómo estudiamos esto? Porque una cosa es tener imágenes al paciente, pero ¿cómo podríamos tener algo más detallado para diagnosticar la posibilidad de ruptura de esta patología del aneurisma? Bueno, para ello podemos recurrir a lo que es el modelamiento computacional, y el modelamiento computacional consiste en lo siguiente. Lo que uno hace es adquirir imágenes médicas de pacientes que sufren aneurismas, por ejemplo, la imagen médica que está acá en pantalla, al lado izquierdo, y esta imagen es obtenida mediante instrumentos médicos sofisticados, tales como una resonancia magnética, puede ser una tomografía computarizada. Se obtiene una imagen, pero no es una imagen plana en 2 dimensiones, sino que es una imagen tridimensional, a pesar de que el computador acá la muestra en 2 dimensiones, bueno, porque estamos en una pantalla. Pero son imágenes tridimensionales. Y estas imágenes tridimensionales son transformadas a un modelo que pueda ser leído por el computador, por ejemplo, un modelo CAD. El CAD es un clásico archivo que utiliza, por ejemplo, el AutoCAD, que es para ver, no sé, maquetas de edificios, pueden ser maquetas de casa. Bueno, eso también se aplica en otros ámbitos de ingeniería, por ejemplo, aquí en ingeniería biomédica, para recrear una estructura, en este caso, de vasos sanguíneos con un aneurisma.
Naturalmente aquí se hacen ciertos filtros, no está tanto detalle, porque si se hiciera todo el detalle sería tremendamente costoso. Se hacen ciertas aproximaciones y se tiene ya la imagen tridimensional en el computador. Por lo tanto, aquí ya hemos avanzado bastante, ya tenemos la imagen del paciente. Estas tienen que ser adquiridas a partir de, no sé, algún hospital o alguna clínica que nos entregue la información. Uno hace esta transformación. ¿Y qué nos falta? Bueno, si tenemos la forma, nos faltaría incorporar el flujo de la sangre. ¿Cómo incorporamos el flujo de la sangre? Existe una herramienta matemática llamada ecuaciones de Navier-Stokes, que son más o menos conocidas por la gente que trabaja en el mundo de las ciencias exactas, y son ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Son relativamente complejas, no es lo más complejo del mundo, pero tampoco son triviales para nada. Sin embargo, omitiendo la matemática, uno puede incorporar estas ecuaciones mediante algún software computacional en este modelo tridimensional. Incorporándolo acá, podemos ya modelar el flujo sanguíneo. Y, por ejemplo, acá abajo se muestran ya dos imágenes computacionales donde el flujo sanguíneo corresponde a estas flechas, que se ven, las flechas no se alcanza a distinguir mucho porque son hartas. También están los colores que indican de cierta forma la magnitud de la velocidad del flujo sanguíneo. Entonces uno ya puede empezar a ver con más detalle cómo se comporta la sangre, tanto en la arteria como en el aneurisma. Entonces aquí ya estamos avanzando. Por un lado tenemos el modelo tridimensional que nos indica la forma del aneurisma, ya podemos hacer mediciones sobre él, y además tenemos el comportamiento del flujo sanguíneo. Con esto estamos ya en buena posición para caracterizar los aneurismas de acuerdo a su forma y el flujo sanguíneo en ellos. Esto se le denomina caracterización morfológica en lo que respecta a la forma y caracterización hemodinámica en lo que respecta al flujo sanguíneo. En la caracterización morfológica, algunos parámetros o algunos atributos que se le llaman, lo que se podría calcular, por ejemplo, acá en la imagen de la izquierda, se tiene a modo esquemático una arteria, que son estas líneas rojas más o menos paralelas, y este globito arriba, que vendría siendo el aneurisma. Entonces uno podría calcular el diámetro de la arteria, como muestra esa flecha, el diámetro del cuello del aneurisma, la altura del aneurisma y el ancho, entre otros. Estos son atributos morfológicos de una dimensión porque son líneas solamente, pero naturalmente, como uno tiene el modelo tridimensional, puede calcular algunos atributos más sofisticados, tales como la superficie del aneurisma y el volumen. Ahora, todos estos atributos que estoy mostrando acá son muy básicos, no es exactamente lo que uno calcula, porque la información que nos entrega no es mucha, sin embargo, nos sirve para entender qué es lo que uno podría calcular sobre estos modelos. En general, lo que uno hace es calcular estos parámetros y además hacer combinaciones y medir ángulos de inclinación, entre otras cosas. Pero eso ya un poquito más sofisticado, no quiero entrar en ese detalle para no irnos por otra rama. Por la parte hemodinámica, la figura de la derecha dice atributo del flujo. Las líneas rojas paralelas indican en cierta forma la arteria, el vaso sanguíneo, y estas flechitas negras indican el campo de velocidad, es decir, cómo se mueve la velocidad. Aquí uno también puede calcular ciertas magnitudes, tales como por ejemplo la presión del flujo. Uno también podría calcular el esfuerzo de corte, que viene siendo la fuerza de corte, bien dice, o de tracción que ejerce el flujo sobre la pared. En cierta forma es como una fuerza de roce sobre la pared. Esa es la idea. Y en alguna medida nos da la interacción que tiene la pared con el flujo. Y también, bueno, uno puede calcular otras cosas más de ese campo de velocidad, pero tampoco quiero entrar en esos detalles. Por lo tanto, uno puede caracterizar el aneurisma mediante muchos atributos. Y la cantidad de atributos depende de la imaginación de la persona que esté estudiando. Pueden ser 10 atributos, pueden ser 20, pueden ser 30, y visto hasta 100 atributos que han calculado. Unas cosas bien locas entre medio, pero depende de la imaginación de cada uno. Eso para un aneurisma. El estudio, bueno, uno no lo puede hacer para un solo aneurisma porque la verdad no sería concluyente, no podríamos tener una conclusión robusta. Hay que estudiar muchos aneurismas y luego extraer conclusiones de hartas imágenes médicas. Entonces, la caracterización se realiza sobre muchos aneurismas, pueden ser 2 aneurismas, 3 aneurismas, podrían ser hasta n aneurismas, donde n podría ser, no sé, 100, 200, 1000, 5000,
va a depender de cuántas imágenes uno tenga y cuánta capacidad uno tenga también para procesarlas. Naturalmente, cuando el equipo de investigación es grande, se pueden abarcar muchísimos, pero cuando el equipo de investigación es acotado, no se puede abarcar tanto, y ya el orden de 50 100 aneurismas es bastante. Pero bueno, lo importante es que en principio uno tiene n aneurismas, aquí hay distintas imágenes, algunas cuantas que tengo por ahí, y sobre cada aneurisma uno le puede calcular los atributos, estos parámetros que yo le decía, la altura, el ancho, el volumen, la presión, qué sé yo. Y los números de atributos también va a depender de, bueno, lo que les decía hace un momento, de la imaginación del investigador. En principio son n atributos, podrían ser 10, 20, 30, 50, 100 atributos. Y además, si el hospital nos dice gentilmente si este aneurisma tiene o no ruptura, vamos a tener a priori la información de si el estado es con o sin ruptura. Nos podrían dar la imagen de un paciente que tiene un aneurisma, pero no se ha roto, por lo tanto estaría sin ruptura, como también el hospital nos podría dar una imagen de un aneurisma y nos diga este paciente sabe que ya sufrió ruptura, entonces tendría con ruptura. Por lo tanto, en principio, el hospital nos daría toda esta información de imágenes ya establecidas, ya sabemos el estado final, a priori. Entonces, para determinar si una aneurisma cuyo estado desconocemos se va a romper o no, habría que entrar a estudiar esta información previa, ya bien establecida, y habría que procesar la información para obtener conclusiones, bajo qué circunstancias un aneurisma se podría romper, y así predecir la posibilidad de ruptura en otro aneurisma cuyo estado no conozcamos. ¿Qué información habría que procesar entonces? Bueno, son los n aneurismas con los m atributos más los respectivos estados que nos entrega el hospital. Por lo tanto, el número total de datos sería n por m, como muestra acá a la derecha, más los estados con o sin ruptura, por lo tanto sería n por n por 2, porque rupturas son dos posibles, son dos, así que ya tenemos harta información, no es poca. Y les insisto, en general uno no hace el estudio con 5 aneurismas o 10 aneurismas, porque uno tiene conclusiones robustas, hay que hacerlo con hartos. Y además con varios atributos calculados sobre esos aneurismas para caracterizarlos de buena manera. Por lo tanto, tenemos mucha información. Y el punto aquí es cómo trabajar toda esta información, cómo manejarla. Entonces entramos a lo que es el rol que cumple la ciencia de datos para manipular este volumen de información. Para contextualizar un poquito, vamos a pensar en un conjunto de datos que fue provisto por algún hospital o clínica, de hecho es un conjunto de datos que yo manejé hace un tiempo, el cual consiste, como dice acá, 36 aneurismas sin ruptura, en donde se calcularon 15 atributos, es decir, 15 parámetros entre morfológicos y hemodinámicos, y otro conjunto de 35 aneurismas con ruptura, que tienen 15 atributos también entre parámetros morfológicos y hemodinámicos. ¿Cómo inspeccionamos esta información? Bueno, la estadística es siempre confiable. Estamos acostumbrados desde pequeños que cuando uno tiene hartos datos, uno usa estadística, y la estadística descriptiva es un buen punto de partida. ¿Y en qué consiste la estadística descriptiva? Pensemos en una tabla de datos de estos aneurismas, en donde la primera columna, que dice atributos, corresponde a los atributos morfológicos y hemodinámicos calculados sobre las imágenes. Por ejemplo, H viene siendo la altura de los aneurismas. AR es la razón de aspecto, está en inglés, esto es aspect ratio, y así sucesivamente los otros. No vamos a entrar en esos detalles porque son bien técnicos y la verdad que son bien complicados de explicarlos para esta charla. Así que vamos a pensar que podría ser, esta es la primera altura, la otra es la razón de aspecto, que es una razón entre la altura y el ancho. Lo importante es que son atributos que se calcularon. Entonces, uno podría calcular el promedio, por ejemplo, de las alturas de todos los aneurismas sin ruptura. Y el promedio de las alturas está acá en 4.55, que vendría siendo la altura de ese aneurisma, está en milímetros, esto por cierto. Y más o menos la desviación estándar. Así que aquí tenemos el promedio de las alturas de los aneurismas sin ruptura. Y en esta otra columna, que está a la derecha, es el promedio de las alturas de los aneurismas con ruptura. Entonces, con esto ya tenemos un análisis descriptivo de la estadística descriptiva de los aneurismas. Y en principio nos da una idea o una tendencia de cuál sería la estatura, el tamaño, perdón, de los aneurismas sin ruptura y los aneurismas con ruptura. Por ejemplo, los sin tienen un tamaño de altura, una altura menor, 4,55, y los con ruptura tienen una altura mayor.
Y esto se podría repetir para los otros. Para el aspect ratio y la razón de aspecto, nuevamente los aneurismas tienen una razón de aspecto menor y los aneurismas con ruptura una razón de aspecto mayor. Y así sucesivamente para los otros. Este es el size ratio, el factor del cuello de botella, hay varios acá. Pero al menos ya tenemos una idea de cómo funciona la estadística descriptiva. ¿Qué sucede con esto? Si bien nos da una noción de cómo se comportan estos parámetros para cada grupo de aneurismas, no podemos sacar conclusiones robustas. ¿Por qué? Porque si observan, la media de altura de los sin ruptura y la media de altura con ruptura son parecidas dentro de todo, 4,55 y 5,79. La diferencia es poca dentro de todo, es un poco más de la unidad. Entonces uno diría, ok, si mido un aneurisma de un paciente, que no sé si su aneurisma se va a romper o no, y tiene un tamaño de 5 milímetros, lo puedo catalogar como un aneurisma que se va a romper o que no se va a romper. No podemos decirlo, al menos con estos datos no. Para distinguir o al menos intentar diferenciar si estas diferencias son significativas o no, podemos recurrir a lo que son las pruebas de hipótesis de estadística diferencial. ¿En qué consisten las pruebas de hipótesis? Bueno, las pruebas de hipótesis ponen a prueba, como bien dice, una idea, y en particular acá, lo que se busca es usar una prueba de hipótesis, en particular la prueba de la suma de los rangos de Wilcoxon, que es bien conocida en epidemiología, se usa bastante. Y esta prueba, en particular, busca diferenciar si el grupo de aneurismas sin ruptura tiene, por ejemplo, una altura significativamente distinta a los aneurismas con ruptura. Es decir, compararíamos la distribución de alturas de los aneurismas sin ruptura versus la distribución de altura de los aneurismas con ruptura. Para hacerlo más gráfico, pongo aquí este monito. Y, por ejemplo, para un parámetro dado, pensando en la altura en el H, que es el más fácil de entender, tendríamos la distribución azul, que serían todos los tamaños de altura de los aneurismas sin ruptura, y la distribución roja, que serían las alturas de los aneurismas con ruptura. Si esta prueba de hipótesis nos da un P mayor que 0,05, significa que el grado de traslape entre ambas distribuciones es similar, y por lo tanto, no es capaz de distinguir este parámetro, este atributo, si un aneurisma va a tener una altura de 5,79 correspondiendo a ruptura o 4,55 sin ruptura. Es decir, no logra diferenciar ambas distribuciones, no las logra diferenciar, bien digo, es decir, son similares. Sin embargo, si la prueba de hipótesis daba un valor P menor que 0,05, significa que las dos distribuciones tienen un grado de traslape muy bajo y por lo tanto están bien diferenciadas las distribuciones de los aneurismas sin ruptura y los con ruptura. Y por lo tanto, en ese caso, diríamos que el atributo o parámetro bajo estudio, por ejemplo la altura, sí es capaz de distinguir entre los grupos de aneurismas sin ruptura versus los grupos de aneurismas con ruptura. Ese cálculo se puede realizar para todos los otros atributos, el aspect ratio, el size ratio, todos estos que están acá. Y estos cuadrados, estos rectángulos en rojo, son todos los casos en que el estadístico P es menor que 0,05. Es decir, todos estos parámetros, en principio, nos sirven para distinguir entre los aneurismas con y sin ruptura. Es decir, la altura sería un buen parámetro para discernir si un aneurisma se va a romper o no. La razón de aspecto también. Perdón, sí, la razón de aspecto, este es el tamaño de aspecto, el size ratio, también, y hay otros más. Entonces, ya la estadística diferencial nos permite, en cierta forma, saber cuáles aneurismas se van a romper y cuáles no. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, ya pasamos a la estadística descriptiva, estadística inferencial, vamos mejorando, tenemos ya conclusiones un poquito más robustas, pero ¿qué sucede? Hay muchos parámetros que en principio podríamos confiar en ellos. Sin embargo, les mencioné al inicio que el desarrollo y ruptura de los aneurismas es un conjunto de un tema hemodinámico y un tema morfológico. Y aquí hay parámetros que son morfológicos los primeros y los de abajo que son hemodinámicos, que hay varios que están relacionados con este esfuerzo de corte, la atracción que hace el flujo sanguíneo sobre las paredes arteriales. Entonces, lo que correspondería de manera correcta, si es que se puede decir correcto, es analizar estos parámetros en su totalidad, en conjunto, y no por separado. A esto se le llama un análisis univariado. Entonces, lo que correspondería es
hacer un análisis multivariado, una estadística multivariada. Ahora eso, no vamos a entrar en ese detalle, no, podríamos incorporarlo, pero daría para mucho la charla. Así que lo que vamos a hacer es aplicar otro enfoque, no estadística multivariada, sino que vamos a utilizar una herramienta poderosa que está bastante de moda en los últimos años, que se llama aprendizaje automático, el Machine Learning. ¿Qué es el Machine Learning? Probablemente lo han escuchado, el aprendizaje automático, pero también es probable que pocos sepan de qué trata, y no los juzgo, porque la mayoría le encanta hablar de temas, sobre todo en la televisión, pero lo habla sin saber de qué es, de qué trata. A grandes rasgos, consiste en lo siguiente. Son algoritmos matemáticos, bastante sofisticados, por cierto, no son triviales, que permiten buscar patrones en conjuntos de datos. ¿Cómo funciona esto? El esquema es el siguiente. Uno comienza de la adquisición de datos, una base de datos más o menos grande, por ejemplo, en este caso serían los aneurismas cerebrales. Se analizan estos datos, se buscan patrones en ellos, se establece un modelo predictivo, en este caso sería para determinar si un aneurisma se va a romper o no, a partir de información ya establecida previamente, y al final se evalúa el modelo. Si el modelo es capaz de determinar el riesgo de ruptura o no. Y si el modelo es malo, bueno, hay que repetir el esquema y refinar el modelo o recurrir a otro modelo, hay varios pasos. Es el esquema del Machine Learning de manera muy general. Para aterrizar esto, vamos a ver un modelo de Machine Learning en particular y voy a hablar de lo que es el árbol de decisión. El árbol de decisión es un modelo de Machine Learning en particular de aprendizaje supervisado. Es muy elegante para entender, sin embargo, no da resultados muy certeros si uno lo considera un árbol de manera individual, pero nos sirve para entender cómo funciona esto. No voy a dar un ejemplo de árbol de decisión inmediatamente en respecto a lo que son los aneurismas cerebrales, sino que vamos a aplicar el árbol de decisión a un ejemplo mucho más práctico para que lo pueda entender la mayoría de las personas. Y es, por ejemplo, decidir si queremos aceptar o no una oferta de trabajo que vemos en un portal de internet, o en el diario, o qué sé yo, en algún lugar. ¿Cómo podemos decidir si aceptar o no la oferta de trabajo a partir del árbol de decisión? El árbol de decisión es una especie de estructura de control en donde recibe como entrada el input la oferta de trabajo con la información, es decir, el sueldo, idealmente el sueldo porque muchas veces no lo dice, pero idealmente aparece el sueldo, la jornada, las horas de trabajo, las condiciones laborales, entre otras cosas. Y nosotros podríamos decidir si aceptar o no esa oferta de trabajo a partir de cláusulas que nosotros impongamos. Por ejemplo, si el sueldo es superior a 1.000.000, decimos que no y declinamos el trabajo. Sin embargo, si el sueldo es superior a 1.000.000, decimos que sí y pasamos a la siguiente cláusula que hayamos impuesto. Por ejemplo, trabajar el fin de semana. Si hay que trabajar el fin de semana, decimos, ok, lo declinamos. Y si es no, podríamos imponer otra cláusula y decir si ofrecen café gratis. Y bueno, si el anuncio dice ofrecen café gratis, decimos, ok, aceptemos el trabajo. Y si no lo ofrecen, lo declinamos. Naturalmente, esto no es una condición realista, o sea, este árbol lo armé de manera arbitraria. Otra persona puede decirme, pucha, a mí la verdad el café me da lo mismo, ok, no hay problema. De hecho, a mí el café me afecta poco. Pero sirve para entender cómo uno armaría un árbol de decisión a partir de cláusulas que uno va imponiendo. Ahora, ¿qué sucede? La oferta de trabajo, como bien dije al inicio, hace un momento, a veces no tiene tanta información. Por ejemplo, podría decir información respecto al sueldo, respecto a si se trabaja el fin de semana, pero no decir nada respecto al café. En ese caso, el árbol de decisión habría que truncarlo, habría que podarlo, lo que se llama pruning en Machine Learning. Entonces se recorta y tenemos otro árbol. Más aún, podría venir otra persona y decir, pucha, sabes que a mí la verdad lo del fin de semana no me interesa, pero sí me interesa saber si trabajamos de noche o de día. Y esa sería otra cláusula. Por lo tanto, no existe un solo árbol de decisión, existen muchísimos. Entonces, por eso yo al inicio decía, cuando empecé con esto de la árbol de decisión, considerar un árbol por sí solo no es una buena herramienta para diagnosticar o para tomar una decisión. Hay que considerar muchos árboles. Y al considerar muchos árboles con distintas condiciones, uno entra ya a lo que son los bosques aleatorios. En inglés se le llaman los random forest. Y los random forest es un conjunto de árboles de decisión, como muestra acá, por ejemplo, bueno, en este caso hay 5, armados de distintas formas. Si observan, algunos tienen más ramas, otros no, algunos tienen unas ramas un poquito más largas, algunos un poquito más cortas. Entonces uno tiene que tomar una ponderación del resultado de cada de estos árboles y luego de la ponderación uno decide si acepta o no la oferta de trabajo.
Regresemos ahora a los aneurismas. Creo que con esto es más o menos claro cómo funciona la decisión. Es un ejemplo práctico. En el caso de los aneurismas, lo que nos interesa es saber si con la información previa, ya obtenida de la morfología y la hemodinámica, si el aneurisma se va a romper o no. Supongamos un árbol arbitrario, en donde la entrada sea el aneurisma con sus atributos, digamos el alto, el volumen y el esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte, recuerden que es como algo así, la fuerza de roce que ejerce el flujo sobre la pared arterial. Con esos tres atributos. Analicémoslo. Digamos que si el alto es mayor a 10 milímetros, si se tiene ruptura, entonces decimos que la aneurisma se va a romper. Si el tamaño es menor a 10 milímetros, decimos que no, entonces hay que analizar la siguiente cláusula que pongamos nosotros, el volumen. Si el volumen es mayor a 50 milímetros cúbicos, se rompe, decidimos que va a tener ruptura, y si no, bueno, el esfuerzo de corte menor a 0.5 pascales, decimos que sí se va a romper, y si es mayor, no se va a romper. Es decir, para el caso de los aneurismas, un árbol de medición bien particular, con tres atributos. Naturalmente uno tiene muchos atributos y podría ordenarlo de otra forma, colocar otros atributos, entonces hay muchas posibilidades de árboles de decisión. Y lo mismo que en el caso del trabajo, habría que considerar hartos árboles y volvemos a lo que son los bosques aleatorios. Acá, por ejemplo, tenemos el mismo aneurisma, podríamos incluir más atributos, y deberíamos armar muchos árboles. Y dependiendo del resultado que nos dé cada árbol, por ejemplo, el primero dice que sí se rompe, el segundo no, luego no, el otro sí y luego no. Hay que hacer una ponderación, también hay una votación de mayoría, hay varios algoritmos para esto. Estas son algunas de las opciones. Y bueno, aquí pensando en el camino más fácil, por simple mayoría, ¿qué diríamos? Bueno, aquí hay dos árboles que dicen que sí se rompe, tres que no, entonces decimos que el aneurisma no se va a romper. Esto puede sonar un poco al lote, porque uno dice, pucha, esto es súper aleatorio, la verdad el árbol lo hacemos como queramos, algunos nos van a dar respuesta positiva, otros negativa, y ¿cómo nos sirve esto? Bueno, la verdad es que no es tan al lote. De partida, uno no considera 5 árboles, uno considera el orden de cientos de árboles. ¿Cómo se arman estos árboles? Se arman a partir de la ganancia de información. Y la ganancia de información, bueno, uno pone un nodo en el árbol y para obtener el siguiente nodo ve la diferencia de entropías de Shannon, que es una entropía de información, y el que te produce mayor ganancia de información es el siguiente nodo que uno tiene que ir colocando. Hay todo un trasfondo matemático muy, muy grande, cuyo detalle no voy a hablar acá, lo mismo que en estadística y lo mismo que en la modelación computacional, no voy a entrar en esos detalles, pero no es tan lote. La verdad que la matemática no es sencilla, tampoco es difícil, pero hay que tener conceptos más avanzados. Por cierto, la entropía de Shannon es casi la misma que la entropía termodinámica, así que hay algún físico por acá. Hay una diferencia de la constante de Boltzmann, pero la fórmula es análoga. Entonces ya tenemos más o menos claro cómo funcionan los árboles de decisión y en su conjunto se tiene un bosque aleatorio y el cual nos puede decir si va a haber o no ruptura. Ahora, esto fue para el caso de un aneurisma. Y la pregunta sería, ¿cómo desarrollar estos árboles usando toda la información previa que nos da las imágenes médicas, la caracterización morfológica y hemodinámica? ¿Cómo podríamos desarrollar estos árboles? Aquí vamos a entrar un poquito más en detalle, sin ahondar mucho. Y para armar estos árboles, de tal forma que nos puedan predecir si va a haber una ruptura, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Uno junta todas las observaciones, los n aneurismas, van a haber varios estos puntitos representan las observaciones. Vamos a tener los aneurismas sin ruptura, los aneurismas con ruptura. Sobre cada uno de estos aneurismas ya se calcularon los atributos, pueden ser 15, 20, 30 atributos. Recuerden que los atributos son el alto, ancho, el volumen, qué sé yo. Y esta información uno se la entrega a la máquina, a los árboles de decisión, en particular al bosque aleatorio. El algoritmo procesa toda esta información y luego es capaz de discernir bajo qué condiciones o bajo qué parámetros se tiene una ruptura de aneurisma y bajo qué parámetros no se tiene. Entonces, con esto uno entrena a la máquina, con toda esta información previa, tiene que ser un gran volumen de información, por cierto, no pueden ser solamente 5 aneurismas con 10 parámetros, es muy poco, eso no va a funcionar, tienen que ser hartos. Y ya que tenemos el algoritmo que ha aprendido a determinar si un aneurisma se rompe o no, ¿qué hacemos? Bueno, le decimos al hospital, ¿sabe qué? Si tiene un paciente que le llega un aneurisma y usted no sabe si se va a romper o no, pásenos una imagen, tenemos acá el aneurisma, calculamos los atributos mediante los modelos computacionales
El estado del médico no lo conoce porque el paciente recién le llegó con malestares, pero no sabe si se va a romper el aneurisma. Entonces esta información es procesada en este bosque aleatorio y, bueno, de acuerdo a esta ponderación de peso, voto de mayoría, podría darse, por ejemplo, que el aneurisma va a sufrir ruptura y el médico diría, ah, bueno, el modelo dice que esta cosa se va a romper, entonces hay que operar inmediatamente al paciente. Bueno, acá es un ejemplo, esto que va a haber ruptura. Perfectamente podría ser el contrario, que este modelo diga, ¿sabe qué? No se va a romper el aneurisma. Todo esto en el papel se ha estado llevando a cabo desde hace varios años. Desde el año 2008 aproximadamente, que se han hecho las primeras caracterizaciones morfológicas masivas. Y bueno, aquí hay algunas publicaciones en 2011. Aquí hay unas publicaciones bien conocidas, al menos dentro del rubro. Probablemente ustedes no las conocen, está bien. Y la cantidad de modelos que se han ido proponiendo es enorme. Desde el año 2014 más o menos, 2015, empezó a cobrar harta fuerza. Antes de eso había algunos modelos, pero era muy, muy poco y era bastante vago el tema. Y bueno, acá mi persona también ha contribuido con un par de modelos en el 2019 y 2021. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchos modelos. Y todos estos modelos están armados en base a los datos de algoritmos que recolecta cada grupo de investigación. Naturalmente, un grupo de investigación va a recolectar las imágenes médicas de algún hospital, otro grupo de investigación va a recolectar imágenes médicas de otro hospital. Por lo tanto, es evidente, creo yo, que los modelos que se van a obtener no van a ser necesariamente idénticos, van a haber diferencias. ¿Y qué sucede con estas diferencias? Bueno, se tiene que evaluar cuál es el modelo más asertivo en el diagnóstico. Y actualmente, en los últimos años, bueno, el año 2019 aproximadamente, 2018, bueno, este empezó en 2018, en la publicación, una de estas salió en 2019, se hizo un challenge, que es un desafío en donde distintos grupos que han desarrollado modelos, se les entregaron imágenes médicas cuyo estado de ruptura de aneurismas era desconocida. El grupo que proveyó, el grupo central, que fue un grupo importante, que le entregó las imágenes médicas a los otros grupos, sí sabía el estado real, pero no se las comunicó a los otros grupos. Entonces los otros grupos debían emplear sus modelos, ponerlos a pruebas y determinar si según sus modelos se rompía eventualmente la aneurisma o no. Y bueno, ahí se pusieron a prueba muchos modelos, los míos no se incluyeron porque yo soy ahí un pez chico, pero bueno, Ender Final, que es una de las personas con las que trabajé, sí estuvo en este estudio, Ender Final ahí aparece, en ambos, él sí tiene reputación en esto, y se pusieron a prueba. Esta fue una de las fases, esta es la fase 2, está la fase 3, fase 4. De hecho, creo que todavía está en curso esto. Salieron en 2020 otras publicaciones. Y están ya cortaron con esto de estar proponiendo nuevos modelos, sino que ahora están analizando cuáles son los modelos más o menos definitivos y cuáles son los atributos de los algoritmos que son más relevantes. Bueno, se lo anticipo, algunos de los más relevantes son la razón de aspecto, está también la razón de tamaño, que es una razón entre el tamaño de la aneurisma y el diámetro de la arteria. También otro muy relevante es el esfuerzo de aporte promediado sobre un ciclo cardíaco en la pared del aneurisma, es decir, el flujo circula durante todo un ciclo cardíaco en la pared del aneurisma, se promedia ese flujo y ese valor es tremendamente relevante para decidir si hay una remodelación celular adecuada o no, y si se va a romper el aneurisma o no. Entonces, ahora se está ya discutiendo cuáles son los parámetros más relevantes, los modelos más relevantes, y lo ideal sería que estos modelos se incorporen en las decisiones clínicas. ¿Qué sucede en la actualidad? Estos modelos de Machine Learning no hay ninguna dificultad en implementarlos, ya sea en la banca, en el retail. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la banca, uno puede utilizar un modelo para predecir si un cliente va a pagar o no su crédito de consumo. El modelo quizás le acepta o quizás se equivoca. Y si paga o no paga el cliente, ok, va a ser complicado para el cliente, pero nadie se va a morir en la práctica. En el campo de los aneurismas y en medicina en general, en medicina, ¿qué sucede? Si ocupamos un modelo para predecir si la aneurisma se rompe o no y el modelo falla, ¿a quién le van a echar la culpa? Le van a echar la culpa al médico que usó el modelo para tomar la decisión. Entonces, ¿qué sucede? Que en la práctica los médicos son bastante reacios a utilizar estos modelos y prefieren continuar con el estándar tradicional, es decir, ver si la aneurisma tiene más de 10 milímetros, si el paciente tiene edad avanzada,
Y bueno, si fuma tabaco, por ejemplo, si consume tabaco, y ese tipo de cosas. Pero todavía no confía plenamente en estos modelos, y lo cual es comprensible, insisto, porque al final está en juego la vida del paciente. Entonces, si el paciente se llega a morir por una mala decisión del médico, el médico lo más probable es que pierda su licencia como médico para ejercer. Ahora, hace poco, el año 2020, un grupo de científicos chinos, y un grupo de científicos chinos de reputación, no un grupo cualquiera, armó una consultora. De hecho, yo conozco algunos, no los conozco en persona, pero sí conozco sus trabajos, son tremendamente relevantes todos estos científicos. Armaron una consultora que se llama Artery si mal no recuerdo, la cual tiene sus modelos y le presta el servicio a los hospitales para predecir el riesgo de ruptura de los pacientes que les llegan. Si está funcionando esto o no, la verdad desconozco porque empezó a mitad del año 2020 más o menos, entiendo que está en fase de pruebas, pero no sé si está ya a una escala en cierta forma industrial, no sé si se ha masificado. Honestamente me da la sensación que no, porque si no ya me habría enterado, creo. creo. Bueno, esa fue mi presentación, espero haya sido de su agrado, haya sido entretenida, o al menos le haya quedado algo de este mundo de cómo ocupar la ciencia de datos para predecir la ruptura de aneurismas cerebrales. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Nicolás. Muy interesante tu tema. Ahora abro espacio para que alguien haga alguna pregunta, consulta, a que abra sus micrófonos y también tiene sus cámaras. No Hola, tengan, Felipe. así. Acá tengo una duda. Tengo una duda en la parte de los decision tree. Em, acá, bueno, parece que tú sí hiciste un comentario, pero igual tengo la duda ya como en la parte más de implementación de este algoritmo. Tú hablaste de que es cierto, de que hay que probar varios árboles como para, de alguna forma, como certificar que la respuesta que está arrojando el algoritmo entonces estadísticamente es correcta. Ahora, la pregunta yo tengo es, ¿cómo creáis, no sé, pues 100 árboles distintos? ¿También esos se crean con un algoritmo? Porque en el fondo tú muchas veces sí como preguntas, ¿no? Ya no es como un número, entonces me cuesta ver qué tan fácil es como hacer n, al final, n combinaciones aleatorias, Claro, como en las preguntas. sí, a ver, partiendo por lo más sencillo, quizá uno podría pensar en lo siguiente. Volviendo acá al caso del trabajo. Una combinación, que es la primera que mostré, es teniendo el sueldo, el trabajar el fin de semana y ofrecer café gratis. Otra combinación, que es bastante directa, es sacar la parte del café. También podríamos poner otro tributo y en vez de pensar en el sueldo superior a un millón, podríamos decir, ok, partamos pensando en si el trabajo es de jornada completa o media jornada. Y ahí tendrías otra condición inicial. Ahora, ¿cómo se arma después el árbol? El árbol, uno comienza acá calculando la entropía de Shannon para el primer atributo, que sería el sueldo superior a un millón, y después la entropía de Shannon para el segundo. Y se consideran todos los datos que tiene, es decir, podrían haber muchas ofertas de trabajo. Entonces, hay que ver después la diferencia de entropía entre ambos, y el que te genera mayor diferencia de entropía es el atributo que tiene que ir a continuación. Entonces, si ponemos sueldo superior a un millón y después trabajar fin de semana, eso va a tener una cierta diferencia de entropía. Sin embargo, si en vez de comenzar con el sueldo superior a un millón pusiéramos trabajar de día o de noche, la diferencia de entropía entre trabajar de día o de noche versus trabajar fin de semana va a tener un cierto valor y va a tener, esa diferencia de entropía va a ser distinta a la de estos dos parámetros que están acá. Entonces ahí automáticamente vas a tener distintas combinaciones. Y esta cosa juega literalmente a ir probando todas esas combinaciones. Y las combinaciones que se terminan estableciendo son las que generan mayor ganancia de entropía. Y literalmente es una cosa que va iterando, itera muchas veces y mientras más la información sea, más demora la iteración, porque es una combinación. Ah, ya entiendo. Gracias, Nico. ¿Otra pregunta? ¿Alguien tiene? Nicolás, esperando que alguien haga. Si quieren preguntar, pregúntenos. No es problema que interrumpa.
Em, Esto pasa, lo último que tú comentaste con respecto a los médicos, pasa lo mismo en cuando se hacen escáneres, tumores, cosas así. Yo entiendo que la máquina tiene un porcentaje de aceptación de un 98%, o sea, tú le pones un escáner a una máquina y la máquina rápidamente dice que dónde están detectando los puntos, las singularidades dentro de la imagen, versus el ojo humano que tiene un 80% de certeza, o sea, Mm. un médico, un radiólogo, con el tiempo obviamente va a ir decayendo su una cosa natural, o sea, fatiga del ojo y todo eso. No hay, o sea, aún no está el paso a incluir estos medios de aprendizaje o de análisis en las clínicas, ¿no? Me La imagino que a lo mejor en verdad, Estados Unidos tal vez. no, incluso en Estados Unidos aún no se ha incorporado el tema de los aneurismas en particular por el riesgo clínico inherente. Sin embargo, lo que tú mencionas, y es la realidad, o sea, va todo para allá. Ya ahora las máquinas son capaces de determinar rápidamente, no sé, un tumor, mediante comparación de las imágenes del paciente versus un banco de imágenes gigante. Y el radiólogo ya va perdiendo el trabajo, tal cual como tú dices. Según mi opinión y lo que he conversado también con otra gente de esta comunidad, es que en el mediano plazo estos algoritmos van a terminar siendo incorporados al computador en la parte clínica, en donde se le va a pasar la imagen médica del paciente que llega en un malestar, podría ser, no sé, agonizando o qué sé yo, se le mete la imagen del paciente, el computador va a analizar esa imagen, inmediatamente va a procesar toda la información ya de un banco de clasificación de neurismas, como lo que comenté recién, y te va a decir, ¿sabes que este neurima se va a romper o este neurima no se va a romper? Ahora no está incorporado, pero lo más probable es que vayamos para allá, tal cual como está pasando con el tratamiento de imágenes, lo que mencionábamos delante, de la detección de Mm, tumores, por ejemplo. sí. Y por último, ¿hay equipos que trabajen, tal vez una vez nos conversamos, hay equipos que trabajen en construir aneurismas sintéticamente? Y desde ese punto de vista, estudiarlo, o sea, meterle presión, ver la dilatación, qué pasa con la temperatura, porque me imagino yo que cada una de las personas tenemos distintas densidades o flexibilidad de nuestros vasos sanguíneos, y por ahí tal vez estudiarlo, decir, ya esta persona tiene una dilatación muy amplia, entonces podría romperse, no sé. Hay Sí, equipos. ese es un tema interesante, Felipe. Hay dos cosas. La primera, la más corta, algo que falta en todo este estudio, que yo planteé al menos, es la dilatación de arterias. Hay algunos que dicen que no son muy relevantes, otros dicen que sí, hay opiniones encontradas. ¿Por qué los estudios en general no lo incorporan? Porque computacionalmente es muy costoso, además de simular el flujo sanguíneo, incorporar la parte mecánica de sólidos. Y hay que usar el enfoque que es interacción fluido-estructura. Y eso es muy, muy costoso computacionalmente. Por otro lado, el tema de modelar ya experimentalmente los algoritmos y estudiar la dilatación, la temperatura, etcétera, eso se puede hacer y se está haciendo. De hecho, bueno, eso se denominan modelos Phantom. ¿Y qué es lo que hacen esencialmente una impresora 3D? Agarran el modelo computacional, lo imprimen en tres dimensiones, le conectan mangueras para simular flujo sanguíneo, ven sus dilataciones, se ven campos de velocidad y se pueden hacer contrastes entre las simulaciones computacionales y los experimentos. Y son bien sofisticadas, son bien bonitas. Lamentablemente son súper caras de realizar. Un solo modelo Mm, de aneurisma, uno solo, sale alrededor de 1.500 o $1.500. Entonces, y sin contar el aparato experimental, sin contar, yo eso lo sé porque cuando me tocó estar en Estados Unidos vi las facturas y allá en Estados Unidos ni siquiera exportarlo, sino que allá costaba ese precio más o menos. Entonces, pensemos, ese es solamente uno. Si uno quisiera estudiar, y uno tiene que estudiar varios casos, idealmente, no sé, 15, 20, 30 para arriba, es inviable. O sea, con el presupuesto acá en Chile no se puede. Y también es una de las razones por las que yo creo que acá en Chile, bueno, como en casi todo, terminamos enfocándonos más en la parte computacional que los experimentos, porque los experimentos usualmente son muy caros. Y, mm. y inevitablemente, bueno, y ese ya harina de otro costal, es algo que se tiene que hacer y falta un presupuesto para eso. Pero es caro, es tremendamente caro.
Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, Bien. muchas gracias, Nicolás. Agradecerte nuevamente tu, tu presentación y también agradecerle a todas las personas que se conectaron, que hicieron su tiempo para seguir esta charla. Así que muchas gracias. Lo espero ver en las siguientes, en esta ruta de la interdisciplinaridad. Así que nos estamos viendo probablemente unas par de semanas más. Agradecerle a todos. Hasta luego y nos vemos. Gracias, Chao. Felipe. Gracias a todos. Nos Chao, vemos. no, gracias. Adiós.